con nosotros el profesor José Romera Castillo. ¿Qué tal, profesor Romera Castillo? Un saludo. Un saludo muy cordial. Y bienvenido a este programa que siempre está abierto, los micrófonos para cuando usted quiera, ya lo sabe. Y seguimos con esa invitación. José Romera Castillo es catedrático de literatura española en la UNED, es un hispanista internacional y reconocido, destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que surgió en nuestra universidad, en la UNED, sí, ¿verdad? Con una extensa labor investigadora, la realización de 27 seminarios ya, ¿verdad? 27 hasta 27. Ahora ya tenemos el próximo. El próximo ya en puertas, imagino. Muy bien. José Romera es académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. Académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina, Chilena y Puertorriqueña de la Lengua Española. Pero hay más. En el 27º Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Selitenat, celebrado en junio de 2018 en el Edificio de Humanidades de la UNED, en Madrid, se le rindió un merecido homenaje con motivo del nombramiento como catedrático emérito, así como con el objetivo de estudiar lo publicado y representado en el ámbito teatral desde el año 2000 al 2018, tanto en España como en Iberoamérica y otros ámbitos internacionales, para hablar de este acto de homenaje que se produjo en la figura, en la persona del profesor José Romera Castillo. Vamos a introducir una serie de programas que queremos que queden aquí como legado también en el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Profesor Romera Castillo, empezamos, como las buenas obras, por el principio de aquel homenaje. ¿Cómo se desarrolló? Ya he comentado que fue en junio de 2018 y el primer capítulo estaba dedicado, como no, a las laudaciones. No sé si era el más emotivo. Bueno, no quiero que se pronuncie en ese aspecto, pero allí estuvieron profesores, compañeros suyos de la Universidad de Valencia, de Murcia. Ya dará cumplida cuenta. Vamos a ese capítulo, laudaciones. Bueno, en primer lugar, pues yo expresar mi satisfacción, por una parte, y por otra, mi agradecimiento, ya que uno ha tenido a lo largo de la trayectoria académica e investigadora pues un desarrollo en varias universidades de España, del extranjero, pero sobre todo en la UNED. De ahí que yo llego aquí en el año 78 y desde el año de la Universidad de Valencia, y desde entonces he tenido una trayectoria continuada en esta universidad. Es decir, que yo me formé en la Universidad de Granada, que es mi universidad, mi alma mater, puesto que donde se forma uno es donde realmente tiene sus grandes raíces, pero la otra... Los cimientos, ¿no? Claro, y la otra es la UNED, ¿no? Aparte de la de Valencia, la de Córdoba, donde he estado, etcétera. De ahí que en esta etapa de mi vida, que es cuando se llega a una cierta edad, no voy a decir que mucha, pues uno cumple con la normativa vigente, y entonces la universidad pues me honró con el nombramiento de profesor emérito, que no se le da a todo el mundo, sino que es muy selecto el nombramiento por parte del rector de esta categoría universitaria, que también lo es, ¿no? Entonces un grupo de colegas y sobre todo pues discípulos y amigos decidieron con este motivo organizar un homenaje, esa larga trayectoria, ¿no? Y ese homenaje, sobre el cual vamos a hablar, la estructura de los actos del mismo, pues lo organizaron de una manera. Yo en este caso he de decir que yo quedaba al margen, yo me enteré después de todo esto, como se suele hacer por otra parte, y también casi es mejor, puesto que así evita problemas que pueda haber luego quién ha sido invitado, quién no. Es decir, que la decisión fue de ellos, a quienes yo agradezco mucho su trabajo y su entusiasmo y su cariño, por otra parte, hacia mi persona, que consistía en, por una parte, invitar a hispanistas de reconocido prestigio de todo el mundo para que colaboraran en dos volúmenes que podíamos, o ellos lo denominaron abiertos, ¿no? Que no fuesen presenciales. El primero
iba a tratar sobre la literatura y hacer un repaso de una serie de aspectos que después, si parece, profundizaremos en ello. Y el segundo sobre otra de las ramas mías, que es el estudio de lo teatral, no solamente lo del teatro como texto solo, sino también como puestas en escena, que es el teatro en vivo, otro arte distinto del arte literario, del arte de los textos literarios dramáticos. Esa sería entonces una primera parte del homenaje. Y otra segunda, que sería la presencial, que es el 27º seminario de nuestro centro de investigación, que ya empezamos en el año 1991, sobre un tema que aúna las dos ramas fundamentales de las que yo he trabajado. He trabajado muchas, ¿no? Pero estas dos son muy significativas en mi trayectoria. Por una parte, el teatro, que es una de mis amores, podríamos decir, de mis núcleos de trabajo y de seguimiento y de amor. Y por otra parte, la escritura autobiográfica, que en España había tenido poco desarrollo, pero que afortunadamente, gracias, puedo decir con mucha satisfacción, yo fui pionero en su estudio en España, que no se estudiaba los discursos del yo en sus diversas manifestaciones, pues se hiciese un seminario presencial sobre teatro, autobiografía y autoficción en el siglo XXI, que es la línea fundamental que llevamos en estos siglos. Y ese fue entonces la estructura general del homenaje. Sí, muy bien. Vamos entonces paso a paso y hablamos en principio de la primera parte que ha comentado, el volumen abierto en el que podemos encontrar, bueno, se abrió el homenaje, aquel con las laudaciones, ¿verdad? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se desarrolló? Las laudaciones, claro, siempre cualquier acto de homenaje a alguien en el ámbito académico universitario tiene unas figuras de laudatios, ¿no? De laudationes, dicho en latín correctamente. Y para exaltar, claro, la laudatio es un género que ya desde los clásicos ya se utilizaba y tiene una forma discursiva muy particular, que es no poner los aspectos negativos del personaje, sino los aspectos positivos. De ahí que entonces, desde ese punto de vista, pues fuese enfocado este tipo de discurso, ¿no? Sobre mi persona y sobre mi trayectoria y sobre también, pues, los aspectos que yo he desarrollado a través de mi trayectoria en el ámbito universitario y científico. Entonces, se eligieron a una serie de personajes muy señeros, muy significativos dentro de lo que es el hispanismo y que habían tenido, por otra parte, una relación conmigo. No íbamos a invitar a algún enemigo, que también lo tengo, como siempre, como todo, ¿no? Bueno, yo no tengo, creo que muy poco. Pero digo, en plan de distendido, para que glosaran las diversas facetas, ¿no?, de mi trayectoria. Sobre todo no por ánimo de dar incienso a mi persona, que bueno, pues también si la hay, pues agradece, sino también por hacer una síntesis de lo que yo he hecho y he producido dentro del ámbito académico y científico. La primera fue una general para toda esa trayectoria que realizó una de las profesoras y catedráticas de la Universidad de Valencia, donde yo estuve 8 años, Evangelina Rodríguez Cuadros, que hizo una síntesis general de todos mis trabajos y es decir, una perspectiva general, sintética, claro, porque en media hora pues no había, pero que daba un elemento de configuración de mi trayectoria. Y posteriormente, pues ya se fueron haciendo distintas laudaciones en relación con diversos aspectos de mis investigaciones y de mis trabajos.
Sí, luego podemos pasar a otros autores que participaron. César Oliva, de la Universidad de Murcia, que aportó en esa laudatio. Pues, como decía anteriormente, una de las líneas de mi trabajo había sido el teatro, pues entonces uno de los mejores especialistas del teatro español actual, que es el profesor César Oliva de la Universidad de Murcia, trazó una trayectoria de mis investigaciones teatrales. Lo tituló José Romera en los escenarios. Parecía que... No como actor. También lo he sido, como aficionado, también, pero esa es otra historia, desde el colegio. Y yo creo que ahí viene mi amor al teatro, puesto que ya nos ponían a hacer teatro, cosas muy buenas. Eso es. Para todos los niveles educativos, no solamente lingüísticos, sino también de dicción y de perder la timidez a hablar en público, etcétera, etcétera. Eso es otra parcela. Y creo que el título está muy bien llevado a cabo, porque lo que quería resaltar el profesor César Oliva es la labor que yo tuve he tenido dentro de la universidad para insertar el estudio del teatro en vivo, es decir, de las puestas en escena, en la trayectoria académica de nuestros estudios, ¿no? Puesto que esto no se consideraba pertinente, sino solamente el texto escrito. El texto literario. Y claro, está muy bien que se estudie el texto literario, pero es que el teatro es otra cosa. Una vez que se entra en puesta en escena, es un acto comunicativo presencial, no a distancia como la lectura, sino que es irrepetible, puesto que ninguna puesta en escena es lo mismo que la siguiente, etcétera, etcétera. De ahí que entonces el título, ¿no? En los escenarios, ¿no? Y eso fue esa primera visión fragmentaria de una de mis actividades. Sí, luego participó también el profesor, el catedrático Francisco Gutiérrez Carbajo, de la UNED, compañero suyo en la Facultad de Filología, en el mismo departamento. ¿No es así? Sí, entonces lo que hizo el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, que pertenece a nuestro grupo de investigación, etcétera, dedicarse a mi parcela de los estudios literarios. Así que hemos visto antes los teatrales y ahora los literarios. Había una trayectoria que para ser catedrático de la Universidad Española todos teníamos que saber y haber publicado de todas las épocas de la literatura española, cosa que no ocurre ahora, porque ahora ya es una súper especialización. Yo me especializo en el 98 y de ahí ya no me sacan. Cosa, por otra parte, que tiene un sentido bueno, pero no es si tú vas a ser catedrático de literatura española, ¿no? De ahí que entonces se hace un panorama, o hizo Gutiérrez Carbajo un panorama de mis trabajos sobre la literatura medieval, que son varios y importantes, sobre la literatura del siglo de oro, sobre el XVIII y el XIX, el XX y el XXI. Con lo cual hizo un panorama de estos trabajos míos, y sobre todo destacando pues las aportaciones que son pues muy importantes, ¿no? De decir que nosotros teníamos una formación estrictamente filológica. En España la Escuela de Filología, que es muy bueno, establecimiento de textos, filiación de los mismos, pero no teníamos sentido de interpretación. Y eso fue no solamente mi labor, sino labor de mi generación, que sin romper con la etapa anterior, lo que hicimos fue traer lo que se estaba haciendo en Europa y en el mundo, que eso es lo que faltaba aquí. Aquí era mucho Menéndez Pidal, que está muy bien, mucha indagación de fuentes, pero ¿y la interpretación? ¿Dónde estaba? Por eso la semiótica, en primer lugar el estructuralismo, empezamos con el estructuralismo, que es el estudio de la obra en sí. Y luego ya nos fuimos a la semiótica, donde yo fundé la Asociación Española de Semiótica en el año 83, me parece, donde ya estudiamos todos los factores que intervienen en el proceso literario, ¿no? Desde el autor al texto, a los contextos, a la recepción, el proceso de lectura. Y eso fue lo que hizo el profesor Gutiérrez Carbajo, y muy bien por otra parte. También participó el profesor, el catedrático José María Pozuelo y Bancos, de la Universidad de Murcia, que habló sobre la faceta del profesor Romera Castillo dentro del campo de la semiótica y los estudios autobiográficos en España, en el que fue pionero, además. Claro, es decir, que el profesor Pozuelo y Bancos, un catedrático de teoría de la literatura muy reconocido y que
es conocido también por sus trabajos en la prensa, en sus reseñas de libros, ¿no? Que es también muy importante la difusión. Pues habló de los dos ejes también muy importantes en mi vida, que fue la implantación de los estudios de la semiótica a través de la Asociación Española de Semiótica, que fundé, como dije, y que cada 2 años celebra un congreso internacional y que todas sus actas están publicadas. La integración de nuestro país en la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, cosa que no había, y logramos por fin que el español fuese una de las lenguas oficiales también, puesto que tenemos nuestros colegas hispanoamericanos que también fundamos la Federación Latinoamericana de Semiótica en todos los países, ¿no? Y que dimos cuenta en nuestra revista Signa, que es otra de las modalidades, no solamente los congresos, sino también la revista Signa, que va ya por el número 28 por ahí, no me acuerdo exacto, pero y está altamente indexada, es decir, la semiótica, pues como estudio de todos los elementos que intervienen en la comunicación, sea literaria, no literaria, sea de lo que sea, ¿no? Y en la otra faceta también, desde el año 79, que claro, se estaba estudiando la literatura del yo, los discursos del yo, la autobiografía, en todas sus modalidades, que yo creo que fui el primero que publicó, digo, desde el punto de vista metodológico, en el año 79, un trabajo sobre cómo había que estudiar el discurso de yo, que es las manifestaciones de la persona en sus textos, sean literarios, no literarios, etcétera, en sus diversas modalidades, porque el líquido es el mismo, pero si lo vertemos en un vaso toma una forma. Las memorias, las autobiografías, los diarios, los epistolarios, los autorretratos, que son muy importantes, y sobre todo las autoficciones, que tienen mucha importancia, donde es una combinación de lo real vivencial con lo fantástico, y que realmente pues yo estoy muy satisfecho porque son dos claves muy importantes que en el terreno no solamente de España, sino en el terreno del hispanismo, y en el terreno pues hemos contribuido a su desarrollo. El profesor José Rienda Polo, de la Universidad de Granada, habló de las aportaciones del profesor José Romero Castillo a la enseñanza de la lengua y la literatura, un aspecto que no hay que olvidar. Exactamente. En su labor. Parece que el tipo de enseñanza en los estudios de filología pues estaba muy relegado, ¿no? Y como todo en la vida es circunstancial, yo caigo en Valencia y entonces estoy en la universidad y también tengo que porque era un sueldo muy minoritario lo que acaba de llegar, y entonces, bueno, nos pagaban nada, no voy a decir, puedo decirlo, 2.500 pesetas, que entonces eso era, pues tenía que buscarse uno la vida en otros. Y mira por dónde resulta que había en la escuela universitaria de magisterio, había una posibilidad, y digo, pues allá voy. Y vi que realmente la enseñanza de la lengua y de la literatura, todo lo que había en los manuales, aquello era otra vez que es el verbo, que es el sustantivo. Eso no era enseñar, hacía falta una modalidad de enseñanza. Y entonces yo dije, pues esto hay que hacer otra cosa. De ahí que entonces lo que yo empecé a hacer es pues aplicar teorías que yo había conocido a través de lo que se estaba haciendo en Francia, sobre todo, que eran muy importantes, la cultura francesa, y aplicarlas a España. De ahí que entonces surgió un manual, la didáctica de la lengua y la literatura, que yo en mi vida se han hecho tantísimos ejemplares y puedo decir que es el libro que yo más he ganado en mi vida. No mucho, bueno, me he puesto rico, pero es que era tuvo tremendo. Éxito entre los alumnos. Mucho, entre todas las escuelas puesto que hacía falta, y a eso se dedicó el profesor Rienda Polo de mi universidad, digo, de Granada. Muy bien. ¿Y la profesora Olivia Nieto Justa? Ese fue un conjunto de, claro, es decir, de mis alumnos, entonces fueron, claro, decir, ¿y por qué no vamos a hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí? De ahí que alumnos pertenecientes al centro de investigación, lo que hicieron fue, Olivia fue lo que es el centro de investigación de semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías, que desde el año 1991, ¿qué es lo que ha hecho, no?
Todo eso se puede ver en Canal UNED. En canal.uned.es pueden acudir. Dentro de los seminarios fue otra faceta, ¿no? Es decir, ya por parte del equipo del CELITENAT. ¿Cuántos seminarios hemos hecho? ¿Qué hemos estudiado? ¿Y qué aportaciones hemos realizado? Que son muchas, 27. Este año ya celebraremos el 28º. Y otra de las claves mías significativas es la creación y el sostenimiento de una revista científica, que es la revista Signa, altísimamente indexada, está en A, y que claro, por eso tiene tanta demanda de publicaciones, ¿no? Que tenemos a veces casi 100 artículos para cada número, una barbaridad que tenemos que ir de eso. La revista es fundamental para el estudio no solamente de lo realizado en España, sino de ámbito internacional, que es lo que hay que hacer, europeo, americano, y de lo que sea. Lo de la revista lo hicieron los dos secretarios de la revista, Clara Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona, que son los que me ayudan en el trabajo de la revista. Y Miguel Ángel Jiménez Aguilar, otro de los discípulos, hizo pues mi labor en los media, puesto que una de mis también ha sido no solamente dedicarme a la labor en la universidad, sino que también ver lo que... Difundirlo en los medios, que es una labor importante. Claro, no lo que estamos haciendo nosotros solos, sino que realmente sobre lo que... Y aquí hay una muestra muy significativa. ¿Cuántos programas hay en la radio? Bastantes. ¿Cuántos programas hay en la televisión? Y que tienen una audiencia, me dicen, muy alta, ¿no? Lo de la televisión, por ejemplo, que se hacen a las 10 de la mañana los viernes, luego se repiten sábado y domingo, me dice que casi en Canal Internacional de Televisión Española casi llegan a 200.000 posibles espectadores. Y queda como documento, además, en canal.uned.es. Pero qué libro, sobre el estudio de lo que sea, de la Celestina o de Almudena Grande, de lo quien sea, ¿no? Tiene 200.000, es una cosa increíble. Un capítulo importante, yo creo que por lo emotivo, por lo cercano, es el capítulo de Amiticia. Pues sí, porque aquí consideraron que era necesario que en diversos creadores, en diversas facetas interviniera. Por parte del teatro, pues José Luis Alonso de Santos. Por parte de la poesía, Luis García Montero. Por parte de la novela, Clara Sánchez. Por parte del mundo de la edición, Chus Visor, una editorial de mucho prestigio. Por parte de las universidades del mundo donde yo había estado, Isabel Rec, de la Universidad de Estrasburgo. Por parte de la UNED, Miguel Ángel Pérez Priego. Y con mis agradecimientos. Es decir, que ellos hicieron entonces la relación mía, tanto con ellos personalmente como también con el área que estudiaban, de los géneros literarios diferentes. Relacionados. Luego hubo, por supuesto, también testimonios institucionales muy significativos, además, y muy importantes. Sí, bueno, claro, intervino el rector entonces, intervino también nuestro rector de ahora, el decano de la facultad y la directora del departamento, como era lógico, y a ellos, desde luego, vinieron pues mis palabras de agradecimiento en todos los órdenes. Pero fue curioso porque ahí estaban dos rectores, sí. Alejandro Tiana, que cerraba ese ciclo, además yo creo que fue el último acto institucional. Fue el último. Tomaba posesión a las 12. Ese de mismo día, sí. Sí. Y el que Ricardo el actual Mayral. Ricardo Mayral, esto es. Bueno, luego el capítulo de vídeos y audios sobre los homenajes es, yo creo, significativo porque ya lo ha comentado el profesor José Romera, que siempre él ha estado muy atento a transmitir, a divulgar los conocimientos a través de los media, y yo creo que ahí hay un campo importante que no vamos a referirlos todos porque sería... Hay casi 200 vídeos y audios que recopiló mi alumno Miguel Ángel Jiménez, y llegan casi a 200, que yo me quedé también perplejo diciendo, y que es una materia de documentación a través de... Por aquí han pasado muchísimos escritores, ¿no? Además como documento, eso como queda documento, constancia como claro. documento de una etapa, de una historia. Y que eso se pueden ver en canal.uned.es, en YouTube, UNED, y luego también, además, en Televisión Española. A la carta. Televisión a la carta, ahí todos los Televisión alumnos... Española 2. A la carta. Estudiantes o no estudiantes, yo creo, de nuestra universidad y de otras que pueden acudir porque es un material, yo creo que muy, muy importante y muy accesible, porque es en abierto que puede acceder cualquiera.
Profesor Romera Castillo, no le digo hasta pronto porque vamos a continuar con esta serie de programas dedicados a los actos en homenaje al profesor José Romera Castillo, que se produjo en junio del año 2018. Nos vemos entonces en una sesión. Y hablaremos sobre ya las publicaciones relacionadas con el homenaje, si parece oportuno. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.